Buena gente, buen ambiente, buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días, las historias que suceden en la vida. No hay problema que no tenga solución. Juntos podemos cuando hay buena intención. Haremos un mundo mejor. Buena gente. Hola, Hola, ¿cómo te va con tus plantas? me va muy bien. Va a ser muy divertido estudiar las plantas en clase. Vamos a aprender las partes de las plantas como las hojas, el tallo, la raíz, las flores y las semillas. Hablando de semillas, ¿estas semillas ya están creciendo? Sandra, acabo de sembrar las semillas ayer. Las semillas necesitan tierra, sol, agua y tiempo para crecer. El abuelo de Gabriel no escondió estas semillas. Las semillas son importantes, pero no es un tesoro. La nota no dice tesoro. ¿Qué dice exactamente? Rosa, papá y yo vamos a la estación de tren. Lleva las maletas pequeñas y cierra con llave la puerta. Nos vemos pronto en la estación. Gabo. Postdata. Puse tus cositas en una cajita. Sé que valen mucho para ti, así que la escondí bien. Estarán aquí cuando regreses de Francia. Nada de tesoros. Las cosas realmente importantes son las semillas. Sabes que no. Hay algo más y lo voy a encontrar. Alejandro, ¿me ayudas con las fotos? No, tengo muchas cosas que hacer. Las clases empiezan el lunes. Sí, pero otra vez estás con las plantas. Las plantas son para mi clase. Sí, pero ya están muy bien. Anda, ayúdame con los animales. ¿Prometes no tardar mucho tiempo? Lo prometo. Bueno, está bien. Ok, pon el búho más cerca al gato. No, pon el búho más lejos del gato. Alejandro, no seas así. Ay, no, este lugar no funciona. Dame unos minutos. Tú trabaja en tus plantas y yo voy a buscar otro lugar para las fotos. Está bien. Alejandro, encontré esta cajita. ¿En serio? ¿Dónde la encontraste? ¿Qué tiene adentro? ¿Es el tesoro? La encontré dentro de un hueco en un árbol.
Es una cajita de madera, muy bonita. Voy a ver si se puede abrir. ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Son caballos! Uno es de metal y el otro es blanco de vidrio. Son juguetes. Seguro los dejó un niño hace mucho tiempo. No es lo que escondió el abuelo de Gabriel. Pero los juguetes para los niños son importantes. Pueden ser cosas valiosas. Además, estaban en esta cajita. Son juguetes. Pero muy valiosos. Hola, ¿cómo están? Hola, qué gusto verte. Hola, ¿tú cómo estás? Bien. Salí temprano del trabajo y pasé para ver cómo estaban con la casa. Y traje pizza. La casa es maravillosa. Nos encanta. También nos encanta la pizza. Sí, muchas gracias. Mira lo que encontré en el jardín. ¿Qué es? Creo que es lo que escondió tu abuelo para su hermana Rosa. Son juguetes. ¿Sí? Antiguos. Son caballos. A mi bisabuelo le encantaban los caballos. Hay mucho arte de caballo en la casa. Como esos caballos. Bueno, son juguetes. Sandra, no es lo que escondió el abuelo de Gabriel. Las semillas. ¿Son las semillas que me dijiste en el mensaje? Sí, son semillas viejas. Semillas, juguetes. No sabemos realmente qué escondió mi abuelo. Y hablando de mi familia, el sábado son los 15 años de mi prima. ¿Vamos juntos? Sí, me encanta la idea. ¿A las 4? Perfecto. Alejandro, ¿no escuchaste? Gabriel va a pasar por nosotros el sábado a las 4. Ah, sí, está bien. Vamos adentro a comer pizza. Sí, tengo hambre y huele muy rico la pizza. Buena Sí. gente, buen ambiente. Alejandro, nos vamos a comer tu pizza. Buena suerte. Sí, ya voy. Buena gente, buenos días. Las historias que suceden en la vida.